Hola a todos, me llamo Ruth Obermayer, soy luthier aquí en Granada. Yo vine en 2004 y tengo aquí algunas preguntas para vosotros, para vosotros, que voy a intentar responder lo más interesantemente posible. Entonces, aquí pone, ¿quién es Ruth? ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte a tu profesión? Pues yo estudié violín hasta los 18 años por ahí y tenía un profesor que era un gran fan de la lutería y descubrí que el trabajo del luthier puede ser algo que me encaja muy bien porque em, lo guay es cuando trabajas con las manos, es que tú al final del día ves lo que has hecho. Y como me gustaba mucho la música, podía unir ahí estas dos pasiones que tenía. ¿En qué consiste el trabajo del luthier? ¿Crees que tiene más de arte o de artesanía? Pues el trabajo en sí consiste, no, bueno, mucha gente tiene una idea muy romántica de ese trabajo, que a lo mejor yo al principio lo tenía también, pero ya no. Hombre, ese es mi trabajo, yo vivo de eso. em, y tiene sus partes rutinarias y sus partes creativas, ¿no? Entonces, en la parte rutinaria, yo diría que eso es la parte artesanal. Em, el servicio de un luthier consiste en no solamente construir un instrumento, sino también en mejorar los instrumentos que les traen los músicos, em, darles consejos cómo mejorar el sonido, arreglo, encerdar arcos, es decir, poner crines nuevas a los arcos, em, y restauración de instrumentos antiguos que necesitan un nuevo setup y arreglos más exhaustivos, ¿no? Siempre manteniendo lo más material original posible, como la restauración de cuadros, de obras de arte, quiero decir. Entonces, esos son como tres diferentes ámbitos. Luego hay luthieres que además de eso tienen una tienda con todo lo que es el accesorio y estuches y cuerdas y y el servicio de venderlo, ¿no? Que en mi caso yo no lo hago. Y creo que es más artesanía que arte, aunque, claro, siempre hay una parte de arte cuando crees algo nuevo, ¿no? Y como, sí, creo de madera, creo un instrumento que luego va a sonar. A lo mejor es una parte de arte, pero yo creo que realmente el artista son los músicos y el instrumento es la herramienta. ¿Cuál suele ser tu método de trabajo ante la construcción de un nuevo instrumento? Pues yo sigo un método tradicional italiano que consiste en empezar a hacerse planes, construir un modelo, es decir, que dibujar un modelo o copiar un modelo que ya existe, que esto es más o menos lo que he hecho los últimos años. Entonces, para enseñaros, tengo aquí un instrumento que ahora mismo he empezado hace 3 semanas. Entonces, esto, por ejemplo, se ve que sería un modelo de Stradivarius que él hizo en 1713 y ese modelo se llama Huberman. Tiene una historia muy larga. Y veis que esto es un molde interior
al cual se encola bloques, el superior, las esquinas y el inferior. Y en los bloques encolados van los aros que se doblan los aros, y el molde interior te sigue ayudando con ese trabajo. Se doblan los aros con esa herramienta que es un cilindro que se puede calentar. Y los aros son de arce muy fino, que tiene 1 milímetro de grosor, y se dobla, se moja y se dobla, y se mantienen de esa forma. Y luego puedo partir de esa forma, puedo cortar tapa y fondo. Ahí se ve, está bastante crudo. Y entonces la tapa es pino abeto de las montañas. Se consigue una madera, la mejor madera es de los Alpes, norte de los Alpes, norte de Italia, sur de Austria, ¿vale? Y es una madera bastante ligera y muy estable. Es una madera que se utiliza normalmente para todas las tapas de resonancia. También muchas guitarras y los pianos, las tapas de resonancia están hechos de pino abeto. Es madera que se compra así en cuñas, o se compra, también hay gente que corta el árbol o compra el tronco, pero entonces hay que saber cómo cortarlo bien. Entonces yo compro eso así en cuña, que luego se abre y se junta. Y esa madera en concreto lo compré eso es una madera que tengo de un profesor mío, que me lo revendió. Esta madera él lo compró cuando él era joven. Sí que tendrá 50 años por ahí. Entonces, os lo enseño, para enseñaros que las tapas normalmente vienen en 2 partes, ¿no? Y se junta en el medio, sí que la tapa va a ser simétrica. Y en esa madera se ve poco, pero eso también era aquí en medio. Se ve, aquí sí se ve la junta de la madera, ¿vale? Y con el fondo igual, ¿no? El fondo es de arce rizado. También se deja secar bastante tiempo. Este fondo lo compré en 2014, sí que todavía me queda, antes de usarlo. Y el arce rizado tiene ese dibujo tan bonito que cuando lo movemos es tan bonito. Y que luego barnizado, por ejemplo, este es mi último instrumento, se queda así tan bonito, ¿vale? Se ve también la junta aquí encolada en medio. Y en ese instrumento que estoy construyendo he usado un fondo entero. Es decir que es madera de un tronco bastante gordo, ¿no? Que imaginaos que tenéis un tronco del árbol que es así de grande y la cuña va radial. Y si tienes un fondo entero, el corte del tronco es tangencial o el tronco es muy grande. Y luego tenemos que me gusta siempre empezar con la voluta, que también es de arce, porque me da como tener la voluta lista cuando he construido la caja, me acelera el trabajo. Y cuando construyo la caja es muy importante, ¿no?, de afinar las tapas, de medir muy bien los grosores y de pensar
qué bombatura voy a echarle y cómo va a sonar y qué sonido quiero. Y entonces cuando tengo la caja lista, quiero escucharlo ya. Luego quiero no tener que esperar mucho. Entonces tener la voluta lista me posibilita poder escucharlo pronto. Porque eso en el fondo para mí es la motivación porque hago eso, ¿no? Que cada día me levanto y sigo mis construcciones y quiero saber cómo va, si ha salido lo que he pensado, cómo va a sonar, y eso me motiva mucho. Entonces eso es el método básicamente tradicional, y hago mucho a mano porque no poseo máquinas, no me hace falta. Ya, exacto. Para construir un nuevo instrumento de cuerda se suele seguir las técnicas historicistas referentes a tratados e incluso modelos encontrados en diversas pinturas de época, o se ha ido incorporando progresivamente algunas innovaciones en ese aspecto. Pues como yo me limito a construir violines, violas y chelos, no hago laudes, vihuelas o formas más antiguas, yo lo que podría hacer es un violín barroco. No necesito ver muchas pinturas porque se sabe, todavía se conservan esos instrumentos antiguos. Hay planos muy exactos, hay scans de CT que tú puedes ver justamente la veta de la madera, todas las medidas, y así se puede copiar instrumentos antiguos que han sido construidos en el siglo XVII. Lo que sí se ha innovado es, se han modernizado estos instrumentos, y hoy en día cuando construyo serán violines modernos, es decir, que tienen la forma del mango así ya moderno. El puente se ha ido mejorando un poco, modernizando con los siglos. Y las cuerdas, también toda la evolución desde la tripa ahora a cuerdas sintéticas con entorchado de metal. Esas son innovaciones que se han incorporado, ¿no? Luego también en la técnica de construcción se han ido innovando técnicas como, por ejemplo, las mediciones acústicas, que en realidad lo que tú escuchas con tu oído también se puede grabar o medir de otra forma y anotar y trabajar a lo mejor un poco más científicamente que antes, donde tenías que confiar en tus sentidos, ¿no? Eso sí, también creo que son evoluciones interesantes, ¿no? Que yo, por ejemplo, formo parte de un grupo de científicos. Bueno, me dejan escuchar y hacemos mediciones acústicas y psicoacústicas, es decir, que se hace estudios cómo escuchamos, qué escuchamos, en qué ámbito influye la escucha. Y rodearte con un equipo y con otros luthieres, con físicos y con acústicos, es absolutamente enriquecedor, ¿no? Yeah. ¿Cómo afecta la climatología a tu trabajo y al estado de las maderas cuando estás trabajando con ellas? Pues la madera reacciona a la humedad del ambiente, y pues aquí en Granada es un clima muy seco, y cuando bajamos a la playa, que aquí la tenemos cerca, ¿no? O en Cádiz lo tenéis mucho más húmedo, me imagino. Y eso se nota, por ejemplo, en el clavijero. Para el músico, ¿no? Que si
estás cerca de la playa, el arce del clavijero reacciona, se hincha un poco y la clavija puede que se queda muy fija. Entonces, cuando subes a Granada en un clima seco, se te puede quedar suelta la clavija y la cuerda se baja. Y luego hay que ajustarla a cada clima un poco, cómo funcionan las clavijas. Y por supuesto, para medir la densidad de la madera, es importante la humedad del aire. Y influye, pero creo que es bastante complicado para colegas que trabajan en el clima ecuatorial o en el clima tropical, porque si hay demasiada humedad, se pueden abrir las juntas, ¿no? Todo lo que está encolado, usamos cola de conejo. Bueno, es un pegamento que está hecho similar a la gelatina, está hecho de huesos o tendones y reacciona a la humedad. Entonces, si es demasiado húmedo, se puede abrir, lo cual no es un gran problema, se puede cerrar otra vez, ¿no? Pero en climas muy húmedas a lo mejor es más complicado trabajar. Y el sonido, por supuesto, también puede cambiar. Como la madera se hincha con la humedad, puede que vibra un poco diferente. Por eso un violín en un lugar suena así y en otro lugar suena diferente, o viene el cambio de estación y ya suena un poco diferente. ¿Qué se necesita estudiar para ser luthier? ¿Se precisan estudios de interpretación para poder llegar a probar los instrumentos? Pues, ¿qué se necesita estudiar para ser luthier? Pues hay que practicar la mano, hay que saber usar herramientas, hay que saber afilar herramientas, hay que saber hacerse herramientas, porque muchas cosas son muy personales. Normalmente se trabaja paso a paso, se empieza con un instrumento y se perfecciona con los años. Normalmente en un aprendizaje hay como pasos donde el primer año hacen un instrumento y el segundo año hacen como 3, y luego paralelamente también hacen un poco de restauración o no sé, que hay un plan de estudios bien elaborado, ¿no? Es seguramente bien saber tocar un instrumento de cuerda, porque si sabes sacar un sonido, también lo puedes evaluar. Si tú sabes tocar, no dependes tanto del músico para evaluar el sonido que ha salido. Y creo que en las escuelas de lutería siempre también tienen que tomar clases y estudian un poco cada instrumento. Todos los instrumentos de cuerda tienen esas características F en su parte frontal. ¿Cuál es su función? Es cierto que cada luthier cuenta con su propio tipo de F y que por ella puede reconocerse su autoría. Pues se refiere a las Fs, ¿no? En realidad, estas incisiones hacen posible que la tapa se mueva y que el sonido puede salir de la caja. El diseño en realidad son dos rajas, y como hablamos de que se inventó en la época barroca, barroca, donde la estética es barroca, ¿no? Pues en vez de dejar la raja así terminando cuadrado o rectángulo, se hace ahí una curva y termina en
en una bola. También por la madera que tiene las vetas longitudinales para que no siga ahí la apertura, hay que como terminarlo así. Luego, el diseño en concreto, es verdad que forma parte del diseño en general del instrumento, ¿no? Y que cada luthier pues se piensa algo, pero básicamente es una F. Hay bastante diferencia entre F de Guarneri, por ejemplo, y F de Stradivarius. Sí, que la F de Guarneri es más en pico, más como gótico aquí. Y la F de Stradivarius es más redondo todo y más estático. Si todos los instrumentos se construyen de igual manera en un mismo taller y por la misma mano de una luthier, ¿en qué consisten esos cambios que explicarían que unos puedan llegar a poseer un mejor sonido frente a los otros? Pues yo no sé qué... Bueno, a ver, que no somos máquinas, ¿no? Entonces cada vez es un poco diferente. Y en mi trabajo influye la experiencia que he coleccionado con los otros instrumentos. Es decir, que, por ejemplo, termino instrumento, por ejemplo, este instrumento necesito terminarlo ya, porque necesito saber cómo suena para decidir qué tipo de bombatura y qué grosores voy a emplear en ese instrumento. Es decir, que cojo la experiencia del uno, entonces a lo mejor me gusta mucho, entonces hago lo mismo. O a lo mejor tiene alguna cosa que no es del todo como yo quería, entonces intento mejorarlo en el nuevo instrumento. Y sí, así con el tiempo espero que sean cada vez mejores mis instrumentos. Que sí. También, claro. Depende, por supuesto, también de la calidad de la madera, ¿no? Por ejemplo, en ese instrumento yo tenía... sé que la tapa tiene un poco mayor densidad y eso influye un poco en los tonos cuando lo escucho, y tenía que como equilibrarlo en los grosores. Yo sé que esta tapa es más ligera y entonces puedo a lo mejor también trabajar diferente, con una madera diferente, ¿no? Y también el hecho de que en ese instrumento voy a tener un fondo entero, que puede ser que es un pelín más blando, puedo también hacer la bóveda un poco más alta, que me aporta rigidez, ¿no? Esas son las cuestiones que uno intenta contemplar y depende, por supuesto, de la madera, ¿no? Y no hay dos piezas de madera iguales. ¿Cuál es la importancia del barniz para el acabado de un instrumento? Es cierto que aún cada luthier tiene su fórmula secreta. Bueno, la idea del secretismo es una idea romántica, ¿no? Que se inventó sobre 1850 por ahí, o un poco antes, para impulsar el mercado para los instrumentos antiguos. Y hoy en día ya estamos en otra época donde los luthiers modernos comparten su información e intentan ayudarse mutuamente para mejorar todo, para que todo el gremio mejore, ¿no? Entonces no hay grandes secretos, se puede encontrar muchísima información en internet sabiendo inglés, pero por supuesto,
Yo, por ejemplo, utilizo el mismo barniz de mi maestro, ¿no? Y lo hacemos juntos. Y mi instrumento va a ser diferente, va a tener otro aspecto que el suyo, aunque utilicemos los mismos pinceles, la misma, el mismo barniz, las mismas resinas, siempre va a aparecer un poco diferente. Eso. El barniz en sí influye en el sonido poco. Que hicimos pruebas en ese grupo de luthieres y hicimos como experimentos ciegos detrás de una cortina acústica y tocamos instrumentos sin barnizar y instrumentos con barnizar y nadie pudo adivinar la diferencia, que es bastante fácil decir que no tiene mucha influencia. Lo que sí yo intento, y creo que muchos de mis colegas también intentan, que sea un barniz muy ligero, que no sea una capa muy gorda, porque claro, eso en realidad puede funcionar como una sordina y eso no lo queremos. Y ya está. que sea fino y luego que sea suficientemente barniz para proteger la madera, ¿no? Porque si lo tienes 8 horas debajo de tu cara y tocas mucho, pues sufren los instrumentos. Entonces hay que protegerlos de la humedad, de la suciedad, de la resina del arco. Yeah. ¿Qué es el alma en un instrumento de cuerda? ¿Cuál es su importancia? Vamos a ver. Pues tenemos aquí, como veis, el puente. Y debajo del puente, en este lado, hay como una pequeña columna de madera que está encajada y que une la tapa, la vibración de la tapa con el fondo. Y se utiliza un almero para insertarlo. Este es el alma y este es el almero. Y simplemente pinchándolo, así, se inserta al instrumento que no tenga el puente puesto, ¿no? Así. Así. Y claro, con una buena luz y una maniobra se encaja así. Y se llama alma porque se puede ajustar según la posición del alma, si es más cerca del puente o más lejos del puente, se puede un poco variar o mejorar el sonido. Los afamados instrumentos de Stradivarius o Guarneri son tan famosos que incluso han trascendido por su valor más allá del mundo musical. ¿Qué elementos los hacen tan especiales? Pues Stradivarius yo diría que elementos es el marketing. Que trabajaban los dos en una época donde la demanda era enorme, era como un instrumento de moda, cada corte quería una orquesta entera. Y hacían muy bien su trabajo. Especialmente Stradivarius trabajaba muy sistemático y tenía moldes para cada cosa, para cada bloque, para cada modelo. Intentó mejorar constantemente sus instrumentos, tenía diferentes ideas como cambiar su modelo y tenía mucha fama en su época. Y Guarneri también, los instrumentos de Guarneri son más conocidos, hablamos de Guarneri del Gesù o de toda la familia.
tenía también muchos clientes y más bien trabajaba como más, bueno, o se conoce más como el luthier que más trabajaba intuitivamente, ¿no? Que hay instrumentos un poco locos de él, un poco más donde se ve cada gubiazo y se ve más bien su mano, ¿no? Y con los siglos se han revendido y revalorizado muchísimo. Entonces, ahora mismo tienen como un stand como una obra de arte. Y se especula con sus instrumentos y por eso son tan famosos, ¿no? Porque en este mundo cuanto más vale, cuanto más famoso es. ¿Cómo piensas que va a afectar esta crisis al sector artístico y a la cultura en general en nuestro país? Pues a mí personalmente la cuarentena me ha venido como un guante porque he tenido muchísimo trabajo acumulado y he podido trabajar tranquilamente, sin nuevos encargos, ¿no? Pero claro, visto desde el punto de los músicos, veo muchos problemas que no han podido trabajar, la gente que son freelance no han tenido ganancia, no han podido sí, ganar dinero. Y pienso que tiene que ser voluntad política de apoyar la cultura mucho, mucho más. Que creo que la cultura, y en especial la música, dignifica a las personas y si no se tiene en cuenta, falta una gran parte de la educación y de, de lo que es el ser humano en la sociedad. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya ocurrido en tu trabajo? Pues se me ocurre ahora mismo una que me llama ayer un profesor de cello y me dice, mira, que tengo aquí un arco que tienes que cambiarle las crines. Y la historia era así que son dos hermanas, hermana mayor es chelista y por la cuarentena ella se puso a cortarse a ella misma su pelo, ¿no? Así, en plan peluquero casero. Y viene la hermana pequeña y prueba a ver qué tal eso de jugar a la peluquería y corta los crines del arco. Y claro, es como un poco relacionado a lo que estamos viviendo ahora mismo. Hay muchas anécdotas de accidentes tontos o de... no sé, otra por ejemplo que en Múnich cuando yo aprendí no en una escuela sino en un taller, entonces es como una tradición del aprendiz en su primera semana de hacerle chistes, ¿no? De hacer bromas con él o de burlarse de él. Entonces mi maestro me mandó a un luthier al otro lado de la ciudad que tuve que coger el tren de cercanía como 40 minutos con un recado y tenía que preguntar por la... Ay, ¿cómo se dice eso en español? Por el aparato que te presiona la F en la tapa. Y claro, yo ingenua fui al otro luthier y pregunté por ese aparato y claro, se rieron muchísimo de mí porque claro, las Fs no se hace con un aparato en plan de pinza, ¿no? De F, sino se corta con una sierra de hilo y se corta luego con un cuchillo y así te mandan por la ciudad para enseñarte que ingenuo eres, ¿no? Bueno,
espero que os ha gustado un poco mis cuentos y que si tenéis dudas podéis escribirme. Tengo presencia en las redes, si buscáis mi nombre, Ruth Obermeier, Luthier. Tengo bastante vídeos también de mi trabajo subido o en Instagram y que os siga gustando haciendo música. Adiós.